en honor y con respeto a aquellas personas que llegaron a tiempo, y esperamos que muy pronto más gente se vaya incorporando y bueno, ya iremos haciendo un resumen de todo esto para irles platicando. Yo me presento, he estado viendo aquí quienes han estado llegando y a muchos de ustedes ya he tenido el gusto de estar compartiendo este foro en otros webinars. Pero como quiera me gustaría presentarme. Yo soy Laura Elizondo Williams, soy la socia directora de Lexium en la parte de innovación académica. Y es importante presentarme de la siguiente manera porque lo que vamos a hablar ahora, que son factores que influyen en el desempeño académico, tiene que ver también con esta expertise que me toca a mí tener a través de todo este tiempo. Sí, nada más voy a hacer unos datos aquí técnicos. Si nos hacen el favor de cancelar su micrófono todos para que no se oiga. Ahí donde dice el botón rojo, el botón verde, si está en verde el micrófono, nada más se le pone en rojo y ya se van a sentir más cómodos sin el sonido. Y ya cuando quieran hablar, nada más le hacen clic en el micrófono y va a ser mucho más fácil. Yo, pues tengo 30 años trabajando en este tema de las habilidades de aprendizaje, específicamente desde 1992. Lo redondeé, no son 30, son como 28 años, pero sí son lo suficientes para poder platicarles sobre estos factores que influyen en el desempeño académico. Yo veo que la mayoría de los que estamos presentes el día de hoy estamos en el área de educación. Muchos de ustedes son docentes, son coordinadores, son directores o son padres de familia también que de alguna u otra forma, aunque no parezca dentro de la educación formal, pues ustedes tienen ya muchas tablas en estos procesos de la educación. Y hoy por hoy yo quisiera construir con ustedes este tema tan importante y tan útil y tan interesante que se llama los factores que verdaderamente influyen en el desempeño académico. Siéntanse cómodos que el que requiera esta presentación se las vamos a hacer llegar, ya sea por medio de Almadelia Garza o por medio de Adela García, que por ahí están escuchándonos las dos, están dando soporte. Y también el video de esta presentación que se sube a YouTube. Si ustedes ponen YouTube y le ponen Lexium, cuando entren en YouTube van a encontrar pues un montón de videos y cosas que les pueden ser de utilidad. Espero que así sea. Hoy hablamos de los factores que influyen en el desempeño académico y hoy les quisiera comentar a partir de aquí un poco de mi historia aquí en Lexium. En esta parte de la historia nosotros empezamos en Lexium como una propuesta hace 30 años ya remedial. Remedial quiere decir con un centro extraescolar que apoyaba a niños, a jóvenes y adultos cuando tenían bajo rendimiento académico. Iban al centro extraescolar, que en ese entonces se llamaba Centro Soy Monterrey, y a partir de allí nosotros evaluábamos, diagnosticábamos y entrenábamos y sobre todo definíamos cuáles eran las causas de que esos factores estuvieran, de los factores que estaban afectando en el desempeño académico de algún alumno. 15 años he tenido la oportunidad de ver esa parte remedial. Yo sé que algunos de los que me están escuchando son apasionados, igual que yo, de la parte remedial, de ese proceso de entender por qué a algunas personas se les complica el proceso de aprender en un área formal, en educación, y tienden a la reprobación o tienden a irle bien a unas materias y bajo en otras. Otros muchos años de mi vida también he estado investigando el tema de la deserción escolar, el tema pues, del abandono escolar, que tanto daño nos hace a México, a los muchachos, a las familias. Y quiero platicarles que estos factores que influyen en el desempeño académico prácticamente vienen siendo los mismos factores que influyen en la deserción escolar. Si alguno de ustedes está en el área de preparatoria o de universidad, yo lo invito a que estos factores los vaya apuntando por allí y vaya ligando también con su experiencia de, por eso los muchachos salen de clases también y abandonan la escuela. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia como yo
de darle seguimiento a esos muchachos que tienen abandono escolar, que desertan, y ver lo que le pasa a esos chicos cuando no terminan de estudiar, se les va a estrujar el corazón. Porque un muchacho que sale de la preparatoria y que no continúa sus estudios, pues parte literalmente a la mitad su perspectiva de prosperidad en la vida y en carrera también. Entonces, es importante saber que estos factores influyen en ambas cosas. Tenemos aquí el chat, por si quieren hacer algún comentario. Alma o Adela, no sé cuál de las dos me va a estar apoyando. Si ustedes quieren opinar, quieren decir un comentario o quieren decir algo, Alma o Adela me interrumpe y con todo gusto les damos la palabra y construimos este tema entre todos. Hoy estamos esperando alrededor de 100 personas, un poco más. Ya somos ahorita 77 personas. Yo creo que todas sumamente capaces de ir construyendo este webinar en conjunto. Deben de estar viendo mi presentación. Nada más dime, Alma, ¿se está viendo la presentación? Perfectamente. Muy bien. Pues vamos a empezar con los factores que influyen en el desempeño académico. Lo primero que yo les quiero comentar es que dentro de los datos generales para tomar en cuenta es que es el sistema educativo. Yo sé que cada uno de ustedes a lo mejor pertenece a una institución, pero es importante voltear a ver el mundo en general y a México en particular, porque nosotros, cada uno de nosotros, independientemente de lo importante que sean sus instituciones, pues somos una gota de agua en este mar de la educación. Y es importante también voltear a ver el mar, aunque seamos una pequeña parte de él, el entorno completo nos da mejor perspectiva. Algunos datos para tomar en cuenta. El sistema educativo nacional, hoy por hoy, mayo 20, está compuesto alrededor de 37 millones de chicos que están estudiando. 37 millones de muchachos inscritos en el sistema educativo nacional son un mundo de personas. Esos 37 millones tienen que ver también con la educación superior, desde jardín de niños, primaria, secundaria, educación media y educación superior. Eso forma el sistema educativo nacional. Dentro de ese sistema educativo nacional, yo quisiera compartirles algunos datos. De cada 100 chicos que entran a la primaria, 96% sale. Quiere decir que en el camino solamente 4 chicos no terminan su primaria en el momento en que deben de terminar. Esos son los datos a nivel nacional. De esos 96, bueno, no entran todos a la secundaria, pero de cada 100 que entran a la secundaria, 86% la termina. Quiere decir que de cada 100, 14 chicos no van a terminar la secundaria. Y nosotros pensaremos, ay, bueno, pues no tiene importancia. Es que yo quisiera que se imaginen lo que le pasa a un niño cuando no tiene secundaria terminada. No hay posibilidades ni siquiera que consiga trabajo como conserje en un centro comercial, porque le pide preparatoria terminada. Sus posibilidades de prosperidad se bajan muchísimo. De cada 100 muchachos que entran a la preparatoria, 64% la terminan. Y bueno, esto es muy, pero muy problemático. Quiere decir que, ¿cuántos son? 34, 36 no terminan la preparatoria de cada 100. Yo a veces hago una analogía solamente en mi mente y ahorita la comparto con ustedes y me imagino que yo tuviera, perdón por la metáfora, pero es así de duro para entender, si yo tuviera una tortillería y de cada 100 tortillas que yo hago, 34 las tuviera que desechar porque no fueron un producto terminado, es que yo la tortillería la tendría que cerrar mañana por improductiva. Imagínense que nuestro sistema educativo a nivel nacional acepta que 34 de cada 100 muchachos no terminen la preparatoria. Esos 34 muchachos no tienen posibilidades de casi nada en el mercado formal.
y se tienen que ir al mercado informal. Y aquí empezamos a cuestionarnos cuáles son esos factores que influyen en ese desempeño académico y en esa deserción para que todos esos muchachos abandonen el aula. Otro dato que yo quisiera comentarles antes de ver los factores que influyen en el desempeño académico son los datos de reprobación en nuestro sistema educativo. No en sus colegios hermosos privados que tienen, en donde ustedes trabajan, que las cosas son diferentes. Pero en el sistema educativo mexicano, prácticamente los niños no reprueban el año escolar. Y eso está inscrito en el diario oficial de la Federación. Eso está escrito, bueno, desde hace mucho, pero el último dato es desde el 2018. Y no es que yo vaya a favor de la reprobación, es que la reprobación es un indicador importante de ese desempeño académico. Les cuento que en la reprobación, de acuerdo a la reprobación en México, en el diario oficial nos dice en su artículo 12 que en educación preescolar el criterio para pasar al siguiente año es que el niño tenga el 80% de asistencia. Y en primero de primaria es exactamente lo mismo, ¿sí? Esta parte es muy importante. Yo creo los que han estado en la parte remedial a lo mejor lo han vivido con niños que vienen del sistema público. Puede ser un niño de primero de primaria que no sabe leer y escribir, que no está listo para pasar a segundo, y con que haya cumplido el 80% de la asistencia es suficiente para que pase al siguiente año. A partir de segundo año de primaria, sí se requiere al menos el 80% de asistencia, más, como dice aquí, calificación, un nivel de desempeño de mínimo en 2 y un nivel de calificaciones aprobatorias. El problema con la primaria y la secundaria es este articulito 13 que dice, en la educación primaria, perdón, déjame, lo voy a pasar. En la educación primaria y secundaria, para evitar la reprobación, la autoridad educativa local y las autoridades escolares llevarán a cabo mecanismos y acciones de regulación en el tránsito de un grado a otro. En pocas palabras y en la práctica que a mí me ha tocado ver en el sector público, en la Secretaría de Educación, la propuesta es que nadie repruebe, independientemente del rendimiento académico que tengan, de las calificaciones que tengan, y haz todo lo que tengas que hacer para que pasen. ¿Y por qué hablamos de reprobación? Porque la reprobación podría ser un dato muy importante para hablar del rendimiento académico. Porque ¿saben cómo se define rendimiento académico? Rendimiento académico es aquel que hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Para mi papá, para mi maestro, para mi alumno, tengo un buen rendimiento académico cuando mis calificaciones son positivas. Cuando yo saqué 7, 8, 9 o 10, incluso a veces cuando saqué 6. Y el rendimiento académico en estos momentos a nivel escolar se mide a nivel del conocimiento aprendido. De tal manera que si en México la reprobación en el sistema público no existe, entonces, por lo tanto, todo mundo tiene un buen rendimiento académico. En los colegios privados, aunque la reprobación de alguna materia me da un indicador muy importante, podríamos ver cuáles son otras maneras de definir este rendimiento académico. Alma, hago una pausa hasta aquí. ¿Hay algún comentario? Hasta ahorita ninguno. Siéntanse libres, por favor, de comentar cualquier cosa que ustedes consideren conveniente. El rendimiento académico cualitativo, que es el que vamos a hablar el día de hoy, va mucho más allá que una calificación obtenida. Y yo creo que todos los que estamos aquí, las casi 100 personas que hoy por hoy estamos oyendo esta plática, podemos coincidir en que el rendimiento académico no me lo va a dar nada más un niño que saca 80 de promedio, 90, 100 o 70, sino
muchas otras cosas que me dicen, este es un buen estudiante. No nada más porque maneja conocimientos, sino porque está aprendiendo satisfactoriamente. Y este es un fenómeno absolutamente multifactorial. Quiere decir que implica muchos factores. Y entrando a esta plática de los factores que influyen en el desempeño académico, dentro de los, de verdad, muchos años de experiencia que tenemos en Lexium analizando este tema, les quisiera platicar que tenemos comprobado que hay factores externos que influyen en el desempeño académico cualitativo, aquel que definimos como la actuación del alumno para obtener buenas notas aprobatorias y para aprender satisfactoriamente aquello que debe aprender en su año escolar. Aprender no solo conocimientos, sino procedimientos, habilidades, interacción social, etc. Factores externos que influyen en el rendimiento académico. Un factor muy importante que influye en el rendimiento académico es el aspecto socioeconómico, es decir, la riqueza del contexto del estudiante. No tiene el mismo rendimiento académico un estudiante que no tiene posibilidades de ir a un museo, que no tiene libros en su casa, que sus papás no son personas cultas que tengan una conversación profunda con él, que no tiene a lo mejor posibilidades de ver un History Channel, un National Geographic, de empatar con sus tíos, con sus parientes, información inteligente. No tiene las mismas posibilidades que otro que sí las tiene. Entre más alumnos tengan, que viajen, que vayan a museos, que tengan libros, que inviertan en sus procesos de aprendizaje, mayor rendimiento académico van a tener. Otro factor externo que influye muchísimo es la amplitud de los programas de estudio. Y casi ese nunca lo tomamos en cuenta. Amplitud en el programa de estudio es, pues no es lo mismo que tú como maestro tengas en ciencias 500 temas que enseñarme a otro año escolar en donde simplemente voy a recuperar y voy a repasar los conocimientos de otro año. En pocas palabras, no es lo mismo a lo mejor un tercero de primaria donde lo que hago es resumir y concretizar los aprendizajes de primero y segundo a un cuarto de primaria, que siempre es mucho más complicado porque la amplitud en el programa es mucho más amplia, porque los conocimientos casi son nuevos. Otro factor externo que influye en la metodología de enseñanza utilizada. No es lo mismo una institución que tiene un aprendizaje activo por descubrimiento, constructivo, lleno de procesos kinestésicos, a otro de un niño que la metodología es que se siente, que escuche y que nada más tenga que procesar la exposición del maestro y copiar y ver cuestionarios. Alma, ¿tienes algún comentario hasta aquí? No se animan todavía. Entonces, fíjense, cada uno de estos es gigantesco y todavía no vamos a los factores internos. El aspecto socioeconómico influye. Si ustedes son docentes de un aula en donde haya mucha heterogeneidad entre los alumnos, influye. La amplitud de los programas. No es lo mismo ser maestro de cuarto y de primero de secundaria que a lo mejor de sexto y de tercero de primaria. La metodología con la que enseño. La enseñanza masificada. No es lo mismo un factor en donde a lo mejor me das una enseñanza más personal, 1 a 1, poquitos alumnos, a un aula donde tengo que convivir con 45 alumnos más. Eso implica cambios en el rendimiento académico. Otro factor que nos traemos a Vygotsky, lo invitamos a esta plática a Vygotsky y a Oswald sobre todo, conocimientos previos. La capacidad y el bagaje cultural de conocimientos previos que trae cada uno de nuestros alumnos. Influyen muchísimo. No es lo mismo que hablemos de los volcanes y que tengamos un alumno que a lo mejor fue al Paricutín
y que puede entender perfectamente lo que le estás diciendo, y otro que no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Ese bagaje que trae en su mochila cada uno cargando es muy importante. Otro factor importante son los procesos de pertenencia al ambiente educativo. No es lo mismo en el rendimiento aquellos alumnos que van al aula y se sienten que pertenecen, que no van a ser juzgados, que son parte del equipo, que pueden levantar la mano y sentirse cómodos, aquellos en donde el ambiente es pesado y hay mucho bullying y no me dejan participar y no me siento que pertenezco. Ojalá que cada uno en su mente, escuchando esto, vaya haciendo y apuntando aquello que le cae en mente, es decir, a lo mejor esto es lo que le pasa a aquel alumno que tenía problemas en su rendimiento. Otro factor externo importante es el nivel de involucramiento y las expectativas de toda la comunidad educativa. Este es un factor que últimamente es muy, muy importante. Si mi familia no se involucra en mi aprendizaje y yo estoy en secundaria y a mi mamá y a mi papá le da exactamente lo mismo, que yo haga la tarea, que yo aprenda, que yo me esfuerce, mi rendimiento académico va a ser muy diferente a aquel que tiene una familia, un estudiante mismo y una escuela que verdaderamente le interesa que yo aprenda. Ojalá que yo tenga la capacidad de platicarles en estos momentos esto y decirles la importancia que tiene cada uno de estos factores. Y otro factor que influye en el desempeño académico es el nivel de desempeño del grupo y de la escuela. Esa es toda una teoría producto de todo un webinar. El nivel del grupo afecta el nivel del estudiante. Si mi grupo hay mucho bajo desempeño académico, no sé si alguien, y si no, por favor, ahí googleelo, es como la teoría de los vidrios rotos. Si todos están mal, pues yo también me puedo dar permiso de estar mal. Y si yo estoy en un ambiente de mucha riqueza de aprendizaje y todos tienen muy buenas calificaciones y todos quieren seguir aprendiendo, entonces yo también me voy a esforzar para que mi desempeño académico sea el adecuado. Estos son factores externos que dentro de nuestra experiencia ponemos como los más importantes externos que influyen en ese desempeño académico. Estarán pensando, mira, Laura, qué sencillo. Nos los mandó así como si nada y cada uno de ellos es un mundo. Ustedes lo pueden convertir en un checklist y poner, oye, Juan, que está teniendo un bajo desempeño académico, puedo investigar y ver en estos factores externos si algo está fallando. Es la metodología, porque el año pasado, o yo puedo ver que con unos maestros funciona bien y con otros no. Pues son los conocimientos previos que trae, porque a veces le va muy bien y a veces le va muy mal. Pues es en el grupo en el que lo ponemos, porque cuando va a química le va súper bien y con los de matemáticas no funciona y no se siente cómodo. Y puedo empezar a ser como un investigador privado y ver si alguno de estos factores externos puede estar afectando y puedo yo a lo mejor irlo encaminando a que los vaya solucionando. Un comentario. Sí, adelante. Indican que también afecta mucho que no hay identidad como mexicanos, que no hay pertenencia al país. Muchas gracias. Yo creo que también lo debemos de poner allí en el nivel de involucramiento y en el nivel de pertenencia, donde dice procesos de pertenencia al ambiente educativo, al país y a lo que se espera como nosotros como país. Y gracias por el comentario. Un alemán siente que tiene que devolverle a su país lo mucho que su país le ha dado y se compromete patrióticamente, por poner a los alemanes. Ojalá, bueno, yo en lo personal con México, yo me imagino que muchos de los que estamos aquí, me siento profundamente agradecida por mi país, por todo lo que me ha dado, pero ojalá que podamos involucrar a nuestros alumnos a hacer eso. Y creo que allí el modelaje es también muy, muy importante. ¿Algo más, Alma? Que buscan en las instituciones equilibrar los grupos de acuerdo a su perfil para enriquecer al grupo. Sí, yo también creo eso y francamente creo que el Lexium les puede apoyar mucho en eso. En el momento que ve las habilidades del grupo y lo empatas también con las habilidades del maestro, puedes homologar mucho más fácil.
Los factores internos. Ya vimos los externos, que son un montón, pero hay factores internos que influyen en el desempeño académico. Y para los que van llegando, que les doy la bienvenida, Laura Elizondo, mucho gusto a todos. Les comento que estamos definiendo rendimiento académico como aquel rendimiento cualitativo que me permite aprender y manejar datos e información de una manera adecuada. Hemos visto que existen factores internos relacionados con el área emocional que afectan muchísimo el rendimiento académico. Uno de ellos, no el más importante, pero sí muy importante, es la autoestima. Es la capacidad de verme a mí mismo en una imagen positiva. Si yo considero y me veo a mí misma en un espejo como una persona capaz de aprender, voy a tener un mejor rendimiento académico a que si manejo una voz interna horrible, maltratadora, que me dice todo el tiempo, no eres capaz, vas a reprobar, te va a ir mal, etcétera. Hoy por hoy la autoestima se maltrata mucho y se le achacan muchas cosas que no tiene. Autoestima no quiere decir que no pueda lidiar con que me vaya mal. Autoestima quiere decir que soy capaz de levantarme de cuando me va mal porque me quiero mucho y confío en mí mismo. Un factor interno que afecta mucho el rendimiento académico es la conciencia de los demás o la falta de conciencia de los demás. Es decir, el no tener la capacidad de entender las motivaciones de las demás personas y entender que tengo que hacer silencio porque el maestro está hablando y lo estoy interrumpiendo, y entender que no puedo estarle quitando la atención al alumno de al lado porque tiene también que aprender, y tener esa conciencia de los demás que me permite tener una conciencia de mí mismo. Habilidades sumamente importantes para tener un buen desempeño académico es el compromiso y la motivación. En mis días de trabajar a nivel remedial, cuando los papás venían y les decías, pues es que tiene bajo compromiso, tiene baja motivación, y a lo mejor el chico ya está en tercero de secundaria y te preguntaban ¿por qué? Yo siempre contestaba, para entender esa respuesta tendríamos que irnos a mucho tiempo antes, a entender todo aquello que se construyó a través de todos estos años de escolaridad que llevó a esa persona a tener unas bajas habilidades emocionales de compromiso y una baja motivación, es decir, unas bajas ganas de moverse hacia ser cada vez mejor persona. El trabajo en equipo y el manejo del trabajo en equipo a nivel emocional también es un factor importante de bajo desempeño académico. Otra frase que yo tengo, ojalá que algunos de ustedes empaten conmigo, es, yo creo que en el ser humano es mucho más fácil arreglar la mente que arreglar el alma. Y vaya que la mente es difícil, pero el alma es peor. Y estos factores emocionales tienen que ver más bien con esas emociones, con ese sentir, que ojalá que no se nos compliquen los chicos por allí, porque tratar de resolver la falta de compromiso, de motivación o de autoestima es mucho más complejo que tratar de resolver los procesos cognitivos que afectan en el rendimiento académico. Entonces, vámonos a la parte preventiva. Si veo que alguien está bajo en autoestima, pues hay que provocar que tenga mayores retos y mayor capacidad de levantarse y resiliencia, y promover la motivación, el compromiso y todas estas cosas. Alma, ¿tienes algún comentario hasta aquí? Sí, me indican por aquí qué tan conveniente es clasificar a los alumnos de acuerdo al desarrollo de sus habilidades, esto en relación al proceso de aprendizaje de los alumnos. Depende. Si tienes un grupo con muy buenas habilidades todos y clasificas los más altos y los menos altos, pero altos, es maravilloso para ellos, porque van a tender todos siempre a la alta. Pero si los clasificas en todos los que tienen excelentes habilidades en un grupo y todos los que están bajos en otro, vas a maltratar mucho a todos los alumnos que tengan bajas habilidades, porque la tendencia va a ser irse hacia abajo.
y van a ir muy, muy lentamente. La experiencia de nosotros es que es mucho más fácil y mucho mejor y conveniente para los alumnos clasificarlos más bien en grupos heterogéneos, en donde tengas alumnos que tengan buenas habilidades y otros no tan buenas, para que unos se apoyen en otros y para que todos vayan creciendo. Esa, dentro de las opciones, esa es mejor. Y claro, tendiendo a la homogeneidad, pero no todos los bajos puntos, porque sí les afecta mucho. Factores que influyen en el desempeño académico en el área cognitiva. El seguimiento de instrucciones es el que más afecta. Seguimiento de instrucciones es la capacidad para procesar información verbal extensa. Es la capacidad para leer un texto, para entender un capítulo de un libro, para entender la exposición del maestro, para seguir la instrucción larga de un proceso. En mi experiencia y con miles de evaluaciones aplicadas, el seguimiento de instrucciones y el vocabulario son las dos grandes áreas bajas de los niños y jóvenes mexicanos. El vocabulario como primer lugar. Si no tenemos buen vocabulario, nos afecta muchísimo en la comprensión. Ustedes imagínense que estudiaste para un examen muchísimo y de pronto te dan una instrucción que tiene una palabra que no entiendes, ya no entendiste nada. Y si no, y aunque entiendas lo demás, pues con esa palabra te afecta en tu expresión oral, en tu redacción y en todo. El seguimiento de instrucciones es una habilidad que se corrige muy fácil ubicando a los niños en el espacio y en el tiempo, invitándolos a consolidar su lateralidad, es decir, derecha, izquierda, todo el proceso de lateralidad y de esquema corporal. Por eso es tan importante en jardín de niños y en los primeros años de primaria irnos despacio en la consolidación del esquema corporal, la lateralidad y la ubicación espacio-temporal. Un niño que tiene, o un joven que tiene problemas para seguir instrucciones, también tiene problemas por ubicarse en el tiempo y ubicarse en el espacio. Y te avisa de muchas maneras posibles. Un factor cognitivo que afecta el rendimiento académico son las analogías. Es la habilidad para entender frases entre líneas, chistes de doble sentido, cosas que no son obvias. Imagínense que estamos leyendo y que dice a lo mejor una poesía y que dice, al pie de la montaña se asomaba el sol. Si yo no tengo analogías, yo no voy a entender porque las montañas no tienen pies y el sol no se asoma porque no tiene ojos. Entonces, es difícil para mí procesar, entender todas esas analogías cuando me das información entre líneas, cuando me pones a leer una poesía, cuando me das frases sin completar, cuando me enseñas con ejemplos, con moralejas, con adivinanzas. Las analogías bajas pegan muchísimo en los alumnos de preparatoria. El razonamiento lógico también es un factor importante en el bajo desempeño académico. El razonamiento lógico es la capacidad de analizar, razonar, pensar lógicamente. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Pensaremos que el razonamiento lógico nos afecta en los problemas razonados. Pues sí, pero también nos afecta cuando tenemos que interpretar un texto, cuando tenemos que sacar una conclusión, cuando hacemos un debate, cuando dialogamos, cuando tenemos que argumentar. Y al principio, un niño que tiene bajo razonamiento lógico en primaria baja, ni cuenta te das, porque no lo ocupa tanto. Pero empieza cuarto y dices, ¿qué pasó? Tener buenas calificaciones de pronto ya no tanto. Y llega sexto y se complica más, y en primero de secundaria ya es una bomba atómica lo que va a explotar. El razonamiento lógico se desarrolla invitando a los niños a analizar, a razonar, a pensar lógicamente. Se desarrolla cuando en el aula les decimos y les damos oportunidad de contestar preguntas como, ¿qué pasaría si? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Tú qué piensas? Dame posibilidades. Y utilizas, como Sócrates, la mayéutica, es decir, contestar con una pregunta sus dudas para que ellos vayan construyendo su propio aprendizaje. Alma, ¿hasta aquí tenemos alguna aportación? No, ninguna.
Cualquier cosa que quieran comentar, por favor, siéntanse en confianza de hacerlo. Factores que influyen en el desempeño académico, les decía, es multifactorial. Primero, los factores externos, la cuestión emocional, los procesos cognitivos, razonamiento, seguimiento de instrucciones, vocabulario, analogías, toma de decisiones. Por eso es tan importante que en primaria baja nos demos el tiempo de consolidar todo esto, de en secundaria sacar a los muchachos ya listos con todos estos procesos, porque si no, en secundaria, en prepa, se nos van. Y por eso empecé esta plática diciéndoles que 36 de cada 100 alumnos de preparatoria abandonan el aula. Y yo sé que no son sus colegios, ustedes tienen instituciones maravillosas, pero en el sistema educativo mexicano, muchos de los muchachos que llegan a preparatoria llegan sin el bagaje de estas habilidades para poderse enfrentar a un sistema como prepa o universidad. Factores que influyen en el rendimiento académico también en cuatro hábitos que a nosotros nos parecen muy importantes y que Lexion mide consistentemente. La consistencia, la persistencia, la prudencia y la cooperación. Consistencia tiene que ver con la congruencia de lo que yo digo, hago y pienso, vaya en conjunto. Pero si soy un alumno que en clase participo mucho y en casa no hago nada, no hay consistencia. Si soy un alumno que participa mucho en el recreo y en clase no pone atención, pues no hay consistencia. Persistencia tiene que ver con el hábito de la responsabilidad. La prudencia tiene que ver con el hábito de preguntar y ser oportuno en las cosas que quiero, preguntar cuando debo de preguntar, callar cuando debo de callar, y la cooperación con el trabajo en equipo. Estos 4 hábitos son bien importantes. También otro factor que influye en el desempeño académico es los procesos metacognitivos. Ojalá que ustedes sean adultos que invitan a los aprendices con los que tienen contacto a pensar en el pensar. Si hacemos eso, ya vamos de gane. Pensar en el pensar es a lo mejor con la evaluación que tienen de Lexium, decirle, este eres tú, vete a ti mismo y piensa cómo, y entiende cómo piensas. Pensar en el pensar es tener un proceso que diga, oye, a mí me gusta que me hablen para yo aprender mejor. Entiendo mejor cuando veo. Me gusta escribir las notas. Y también que ustedes sepan que existe, así como existe existe algo que se llama metaignorancia, que es no saber que no sé. Muchos de nuestros alumnos viven en la metaignorancia. Es decir, no saben que no saben. Y si no sé que no sé, entonces no pregunto. Y a lo mejor ustedes ven en el aula, o si son padres de familia a sus hijos, que les explicas algo o ven la actividad que tienen que hacer y tú dices, ¿alguna duda? Y puedes ver en sus ojos que existen dudas, que no les quedó claro, y ves en su palabra que te dice, no, todo está bien, porque tienen metaignorancia y porque no saben que no saben. Entonces es muy importante evitar la metaignorancia y empezar a invitar a nuestros alumnos a que pues, se cuestionen qué tanto saben de algo. Es como cuando nosotros de pronto, después de leer un libro, dices, verdaderamente hay 20 palabras que no entiendo y que nunca he pensado en ellas, ni me he dado el tiempo para pensarlas. Entonces, pensar sobre el pensar es un factor muy importante para tener un buen rendimiento. Alma, ¿hay algo por aquí? No, todavía no. Y por supuesto los conocimientos. Hay factores emocionales, intelectuales, metacognitivos, pero también de conocimientos. Por supuesto, si no agarro un libro nunca, si no voy a clases, si no leo, si no hago las actividades, no importa que tenga todo lo demás. No metí los conocimientos en mi cabeza. Es como tener un carro que tiene un gran motor, que tiene un gran volante, que tiene muy buena carrocería, pero que no le metí gasolina. La gasolina, en este caso, es el conocimiento. Yo quisiera
darles una receta de cocina que le llamo yo, de las estrategias que ayudan a los estudiantes que tienen bajo desempeño académico. Es una recetita bien fácil de 6 pasos que creo que les puede servir mucho. Ojalá que les sea de utilidad. Lo primero que tienes que hacer, si tienes un alumno con bajo rendimiento académico, y no que esté reprobando nada más, oye, está bien desmotivado, nunca aporta nada, creo que puede dar más, identifica la causa. Haz una matriz date el tiempo de identificar la causa. Creo que el reporte de Lexium puede ayudar mucho en eso y decir, oye, pues es que tiene un bajo proceso cognitivo, sus habilidades emocionales no son buenas, o son muy altas y se aburre, etc. Date tiempo de identificar la causa. El segundo paso es, una vez que identificaste la causa, trabaja en la causa, no trabajes en el efecto. Eso nos pasa mucho. El efecto es que está reprobando. Entonces, como está reprobando, pues que se ponga a estudiar. Ese es el efecto. La causa no es falta de estudio. La mamá te dice, es que ya estudia toda la tarde. Trabaja en la causa. Hay desmotivación, hay bajo razonamiento lógico, hay factores socioeconómicos que están afectando. ¿Cuál es la causa? Tercero, establece prioridades, porque como es multifactorial, tú vas a tener que establecer prioridades y decir, hoy vamos a trabajar en su autoestima y después vamos a trabajar en el contenido y luego vamos a trabajar en desarrollar sus habilidades y voy a establecer las prioridades, porque un estudiante no puede cargar con todas al mismo tiempo. Cuarto, trabaja en equipo, no lo hagas solo. Y el equipo es precioso. El equipo es el docente, el padre de familia, el psicopedagogo. Pero el miembro más importante del equipo es aquel al que casi nunca invitamos a trabajar, que es el alumno. Él es el jefe o el director de ese equipo. Él es el que tiene que tomar mayor responsabilidad y no importa la edad que tenga. Porque a mí me ha tocado y seguramente a muchos de ustedes ver cómo todos nos ponemos de acuerdo para apoyar a un alumno y nadie le preguntamos su opinión y en lo que él se quiere comprometer, él o ella. Y hablo más de él porque las estadísticas nos dicen que de cada 4 alumnos que tengan un bajo rendimiento académico, 3 van a ser hombres y 1 mujer. Esas son las estadísticas. Si quieren, luego andamos en los porqués. Las estadísticas también nos dicen que del 100% de tu clase, si tienes 20 alumnos, el 20% va a estar o muy alto o muy bajo. Es decir, 15% o 20% de tus alumnos van a estar abajo. Es decir, si tienes 20, 4 van a estar batallando poquito, ya sea porque tienen muy buenas habilidades o muy bajas habilidades. 5, establece metas a corto plazo. No saben cómo afecta a los alumnos decirles, estamos en septiembre y que le digas, es que este año te tiene que ir mejor. Es que te lo va a prometer, te lo va a jurar, pero es una meta larguísima. Ya se le va a olvidar. Incluso para muchos chiquitos, una meta larguísima es un mes. Establece metas a corto plazo, de aquí a mañana. De aquí a mañana vamos a trabajar en tu autoestima, de aquí a mañana levanta la mano y aclara tus dudas, de aquí a mañana sé más congruente con tus actividades, de aquí a mañana, hasta que se haga un hábito. Y número 6, visualiza avances con retroalimentación continua. Todo el tiempo hay que darle retroalimentación. Desde primaria hasta universidad, estos 6 elementos o estrategias funcionan muy bien para apoyar en el rendimiento académico. Alma, cuéntanos. En general, dicen que consideran que esta metaignorancia la podemos ir erradicando en la medida que conducimos al razonamiento a través de preguntas que les generen respuestas de otras preguntas. Tienes toda la razón. Irlos llevando, pero también irlos llevando a pensar sobre el pensar. Y hay una pregunta bien linda que le pueden hacer a todos sus alumnos, incluso
no sé, a sus parejas, compañeros, amigos. ¿En qué piensas cuando piensas? Es una pregunta interesante. ¿En qué piensas? ¿Piensas en datos? ¿Piensas en procesos? ¿Piensas en cómo piensas? ¿Piensas en las dudas que tienes? ¿En qué ocupas tu pensamiento? Y ese primer paso para ir erradicando esa metaignorancia. Dime más, Alma. ¿Qué hacer con un niño que procesa más lento que los demás? Primero hay que identificar por qué procesa más lento que los demás. Es a lo mejor bajas habilidades de comprensión, de análisis, de toma de decisiones. Es en todos los, es en todas las materias y también en casa y es continuo o es simplemente en algunas áreas. Si el proceso es más lento nada más en matemáticas y en todo lo demás no, pues el problema es de matemáticas y del conocimiento y los factores que trae allí. Pero si es en todo, hay que identificar cuáles habilidades cognitivas están no tan desarrolladas y empezar a desarrollarlas a la brevedad. Es mucho más fácil corregir algo a tiempo que un minuto después. Luego uno se tarda muchísimo. O sea, tiene que ser, entre más oportuno sea y más rápido, mejor. Preguntan qué acciones se pueden utilizar para desarrollar el seguimiento de instrucciones. Seguimiento de instrucciones es una habilidad que tiene con la ubicación espacio-temporal, con la lateralidad y con el esquema corporal. El seguimiento de instrucciones, imagínense que a mí me dan un texto que dice Miguel Hidalgo, que es el padre de la patria, que en el 15 de septiembre de 1810 levantó el estandarte en Dolores Hidalgo. Para yo entender eso simple, tengo que ubicarme en el cómo, en el cuándo, en el qué, en el dónde. Si no, yo no entiendo nada. ¿Qué hay que hacer con el seguimiento de instrucciones? Pues va a parecer una locura, pero de verdad vale la pena intentarlo. Cuando tienes un niño con bajo seguimiento de instrucciones, entonces lo ponemos en clases extraescolares para que tenga un buen rendimiento académico. Y nada más estamos en el efecto y no en la causa. Si ese niño, ese joven, trabaja en actividades deportivas como jugar fútbol, básquetbol, tenis, natación, trabaja en actividades manuales, trabaja en actividades artísticas, vamos a permitirle que desarrolle su ubicación espacio-temporal, su lateralidad y su esquema corporal, y eso le va a ayudar en el seguimiento de instrucciones. Si después de eso lo ponemos y lo metemos también a leer más, a entender manuales, a construir cosas, una clase de carpintería, todo eso le va a ayudar a armar ese proceso de información. Entonces hay que hacer un plan trabajando en la causa y no en el efecto. Ok, otra pregunta. ¿Podemos nosotros como docentes encaminar al pequeño a ir superando esa metaignorancia? ¿Podemos apoyar el proceso de qué pensar? Sí, pero se puede apoyar muchísimo. Por ejemplo, la metaignorancia ustedes la ven en todos lados. Es el niño que te dice, espérame, Miss, espérame, déjame apuntar porque se me olvida. Sorpréndete, está utilizando procesos metacognitivos y ya superó la metaignorancia. O aquel que te dice, ¿sabes qué, mamá? Voy a cerrar la puerta de mi cuarto porque hay mucho ruido y no me concentro. O incluso el chiquito que dice, híjole, no puedo poner atención, está apoyándose y está combatiendo la metaignorancia. Entonces, ¿cómo lo podemos apoyar? Afianzando eso y diciéndole, has entendido cómo procesas mejor y cómo aprendes y cómo piensas cuando piensas. Espero que me haya podido explicar allí. Otro comentario dice, considero que es muy importante que vayamos desarrollando en nuestros alumnos el autoconocimiento y responsabilizarlos de su propio aprendizaje. Sí, muchas gracias. Ahí cuando decíamos de los factores externos, es que el conductor hoy en día, en la época de los 80, 90 y mucho tiempo atrás, incluso hasta el 2010, la responsabilidad de la educación de cada uno de nosotros era de alguien más. Hoy por hoy eso ya no existe. Cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, debemos de agarrar las riendas de nuestra vida y retomar la responsabilidad. Todos los demás formamos una comunidad como un apoyo para que el otro aprenda. Somos como su andamiaje.
Son todos los comentarios hasta ahorita. Entonces, termino diciéndoles, hay muchas causas del bajo desempeño académico. Las estrategias que nosotros nos han dado muy buenos resultados es identificar la causa. Trabaja en la causa, no trabajes en el efecto. No te veas a ti mismo trabajando en el efecto, y el efecto es la reprobación, el efecto es la falta de conducta, el efecto es que no te pone atención. Esos son efectos. Siempre hay una causa. No te pierdas. Establece prioridades. Si luchas todas las batallas, vas a perder la guerra. Escoge la batalla que tengas que luchar. Trabaja en equipo, no trabajes solo, y pone al frente del equipo a este chico. Establece metas a corto plazo, bien cortito plazo, diario, y retroalimenta constantemente. Yo no dije retroalimentación positiva, dije retroalimentación, porque hay veces que la negativa también es negativa en buen plan, pero negativa es no estás haciendo todo el esfuerzo que debes. Alma, ¿algo más? Dice un comentario. Lo más importante es que el docente proporcione instrucciones claras y que abarquen los diferentes canales y estilos de aprendizaje. Sí, muchas gracias. Las instrucciones claras son muy importantes, pero es importante también saber que a veces como docentes damos instrucciones bien claras y no hay ese buen seguimiento de instrucciones. Entonces tenemos que ver que a lo mejor la claridad es que estuvo llena de analogías, es que el vocabulario no era el correcto, es que el razonamiento lógico y el paso por paso no se dio. Entonces, la claridad de las instrucciones también tiene que ver con la construcción cognitiva adecuada. Oye, pues di una instrucción bien clara, sí, nada más que el vocabulario no se entiende, o fue muy larga, o no fue paso por paso. Hay que ver ese proceso cognitivo. ¿Algo más? Preguntan, cuando el bajo desempeño académico es producto de factores externos, ¿qué podemos hacer como docentes? Primero, identificar la causa. Identificar si el factor externo es un tema socioeconómico o falta de pertenencia o algo. Y segundo, trabajar en equipo. Trabajar en equipo y decir, a mí díganme, o a mí no me compete este asunto, pero puedo apoyar en el aula con las áreas que el externo, al que le compete, me diga qué puedo hacer. Hay veces que como docentes tenemos que agarrar la batuta y hay veces que no nos corresponde y que la batuta la tiene que agarrar el padre de familia, el mismo chico, dirección o alguien externo como un psicólogo. Hay que tener la humildad para saber cuándo sí y cuándo no. Preguntan por estrategias para trabajar en equipo y estrategias para aumentar la concentración. Estrategias para aumentar la concentración, concentración tiene que ver con la parte de recibir información. Sería cuestión, hay muchas ideas estratégicas de ambas cosas allí en el Lexium y en el mapa de ruta también. Si trabajo en equipo, nos referimos al trabajo en equipo de la comunidad educativa para el desempeño académico, me tomaría tiempo, las voy a pensar y por favor déjale los datos a Alma y con gusto te los mandamos más adelante. ¿Algo más, Alma? Nada más les quiero pedir, por favor, las personas que deseen que se les envíe el link de esta presentación, que nos pongan en el chat su correo electrónico para enviárselas. Y estamos al pendiente. Este webinar duró un poquito más, me disculpo, pero es un tema que cada uno de estos factores implica casi un webinar. Si también nos hacen el favor de poner ahí en el chat otras pláticas que quieran abordar, podemos abordar, por ejemplo, todo un solo webinar de autoestima, cómo se construye, o de cómo se construye el seguimiento de instrucciones, o qué son las analogías. O sea, hay un montón de cosas que se pueden ver. Y pues la participación de todos y la construcción de esto en equipo es muy importante. Por mi parte, me despido. Les agradezco mucho su presencia en este webinar y pues nos vemos en los que siguen. Yo soy Laura Elizondo Williams, soy socia directora de Lexium. Estamos para servirles y los que tengan ya nuestras evaluaciones, diagnósticos, entrenamiento, sáquenles provecho. Ahí viene mucha información de la que pueden echar mano para construir esto. No están solos y es un trabajo pues muy pesado para cargarlo una sola persona. A nombre de
Almadelia Garza, Adela García y todo el equipo de Lexium. Les damos las gracias y los esperamos para la próxima. Hasta luego. Vamos a dar unos 5 minutos para que acaben de escribir sus correos electrónicos porque todo el mundo lo está enviando. Muchas gracias de nuevo. Solamente no le cierre, Laura. Yo luego No. le cierro a la reunión. Sí, perfecto.